Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Tengan en esta hora un bendecido día, una bendecida tarde, una bendecida noche. No sé a la hora que ustedes van a ver este video. Pero le damos gracias al Señor porque usted está allí. Y Dios le ha permitido llegar a este canal para que usted escuche lo que Dios quiere hablar a su vida. En esta oportunidad, una vez más, el Señor nos da en su gran misericordia el privilegio de poder presentar su palabra de la mejor manera posible, hermano. No soy yo tal vez un gran erudito, un gran teólogo, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y con todo mi corazón trato de llevar esta enseñanza, como dice su palabra, que nos dio la orden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y eso es lo que hacemos ahora a través de estas plataformas sociales que nos da la oportunidad de llegar a muchas personas que quizás nosotros no nos imaginamos, pero ahí está llegando el mensaje. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Y vamos a buscar el capítulo 18. Vamos a traer la enseñanza. Y nos dice la palabra del Señor en el capítulo 18, verso 23. Vamos a leer varios versículos. Por lo cual el reino de los cielos, capítulo 20, verso 23, 18, 23, perdón. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer con sus siervos, un rey que quiso hacer cuentas, con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Gloria al Señor. Alabado su nombre. La palabra del Señor que en esta oportunidad, hermanos, he traído, nos habla del momento en que nuestro Señor Jesucristo explicaba acerca del perdón. De cómo nosotros, como hijos de Él, debemos de tener en cuenta que para ser miembros o parte del reino de Dios, o como creyentes que somos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener en nuestras vidas ese
ese hábito del Señor que era la misericordia. Si solo quienes perdonan a sus prójimos, hermano, pueden esperar el perdón de Dios. Pero el que no está dispuesto demuestra que no tiene un corazón regenerado. Eso es lo que aquí se nos va a explicar a través de esta parábola que nos habla de los deudores. La deuda que este hombre tenía, hermano, era una deuda muy grande. Dice aquí el verso 23, por lo cual el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios, el Señor Jesucristo, puso como ejemplo en esta parábola a un rey, porque recuérdese que a una persona de ese tipo de ¿cómo se llama?, de posición, no se le puede negar nada. Y uno está sujeto a obedecer y a hacer lo que sea posible por agradar a un rey. Por eso Dios puso aquí a un rey como parte de lo que es el reino de Dios. Y él dice que este hombre, cuando el Señor quiso hacer cuentas, el rey llamó a sus siervos, a todos los que le debían, y le fue presentado este que le debía, dice, 10,000 talentos. Dice que comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y usted sabe, hermano, que en esa época el talento era la medida o el peso más grande que existía. Era como una fortuna la que este hombre le debía al rey. Aproximadamente, quizás hoy estaríamos hablando de ¿qué? De unos 2, 3 millones de dólares. 10,000 talentos en esa fecha era un gran dineral, hermano. Que este hombre había malgastado. Sabía, no sé en qué había él invertido toda esa cantidad de dinero, pero lo tremendo fue cuando Dios lo llama para pedir cuentas de ese dinero que él le había dado. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que él no halló manera de cómo él pagarle esa deuda al Señor, al rey aquí. Y es así como él dice que cuando está delante del rey le dice él, a este dice, como no pudo pagar, cuando el Señor vio la actitud, pues que no tenía cómo, pues él dice, pues vas a tener que vender a tu esposa, a tus hijos y todos los bienes que tengas, para que me puedas pagar la deuda. Pero usted sabe que esa deuda, hermano, era impagable. Esa deuda él no la podía pagar, no tenía cómo, aun aunque le vendieran todo. Él no iba a poder pagar esa deuda. Y él en acción, en una posición de arrepentimiento, de verse él que era incapaz de poder cumplir lo que aquí el rey le estaba haciendo, le pide misericordia. Le pide a él que tenga paciencia, que él le va a pagar todo. Pero que no haga eso que el Señor le había dicho, que iba a vender a su familia. Porque en esos tiempos, hermano, existía eso, y aún creo que está todavía esa ley en Israel. Pero en ese tiempo aquí la gente que debía a alguien que le había prestado dinero tenía que vender. Si no podía, vendía a sus hijos, los daba como esclavos para que estos ahí pagaran con su trabajo y su esposa, todo lo que tenía. Así era, por esa razón aquí le dice el Señor eso. Pero este siervo viene y le dice que tenga misericordia, porque él se lo va a pagar todo. Pero aquí podemos observar, hermanos, cómo nosotros tenemos ante el Señor, hermano, una gran deuda. Una deuda que no le podemos pagar. Nunca nosotros, con nuestras obras o con nuestra manera de querer hacer algo bien, podríamos pagarle la deuda de pecados que hay en nuestra vida. Porque aquí se habla, hermano, de una deuda impagable. Y la deuda que jamás se puede pagar, hermano, es la deuda de pecados. Esa deuda es impagable. Es por eso que el Señor siempre nos ha llamado a que nosotros vengamos a Él, que nos arrepintamos.
para que Él muestre su misericordia. Así como aquí el hombre le decía, él le decía, dame tiempo, ten misericordia, yo te voy a pagar todo. Y Dios, hermano, cuando ve un corazón así, arrepentido, un corazón que de verdad se ve que Él está quebrantado delante de su presencia, hermano, la misericordia de Dios es tan amplia, es tan grande. El perdón de Dios, hermano, es tan inmerecedero. Pero Él dice aquí que cuando le escucha a este hombre pedirle misericordia y paciencia para pagarle, dice que Él fue movido a misericordia, el rey, y le condona la deuda. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Qué satisfacción más grande la que se siente cuando uno ha recibido ese perdón, pero que de verdad, hermano, lo ha recibido. Y que uno en agradecimiento a ese perdón, hermano, uno trata la manera de cómo servirle a su prójimo o cómo servirle al Señor. O sea, uno tiene tanto agradecimiento cuando ha recibido ese perdón de esa deuda de pecados que jamás nosotros podemos pagar. Solamente la obra maravillosa, la obra grandiosa que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es la única que puede pagar toda esa deuda que le debemos a nuestro Padre Celestial. Aquí el Señor, este rey tuvo misericordia, dice el Señor. Tuvo misericordia y le otorgó, le condonó todo lo que le debía. Eran 10,000 talentos. No podía pagar. Podría pasar toda su vida ese hombre trabajando, pero no iba a pagar. Pero Dios le otorga el perdón. El Señor aquí diciendo que el rey otorgaba ese perdón. Pero cuando este hombre dice que saliendo, dice, pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus, en el verso 28, halló a uno de sus consiervos que le debía, dice, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Fíjese, hermano, que la deuda que le acababa de perdonar era una deuda grandísima. Talentos. El talento, hermano, era, como le decía, era la moneda más elevada que existía en esa época. Y de ver 10,000 talentos. Oh. Si en ese tiempo un denario era el jornal de un día, un denario. Ahora un talento está hablando de un montón de días. Pero aquí dice que se encuentra un consiervo de él. Fíjese, acababa de recibir el perdón de este rey. Él venía satisfecho porque ha de haber sentido él una gran bendición. Saber que el rey le había quitado esa carga. Pero aquí viene y se encuentra con este hombre que apenas le debía 100 denarios, que hoy en día serían como unos $30. A los millones que él acababa de ser condonado, hermano. Le acababan de ser condonados. Era una cifra bien pequeña. Pero cuando él lo mira, hermano, lo que hace es, lo ve y lo agarra del cuello. Lo agarra y lo coloca así, le dice, págame lo que me debes. A veces, hermano, nosotros somos iguales. Muchas veces hemos recibido el perdón de Dios y no queremos actuar de la manera en que el rey acababa de actuar con él, con misericordia. Por eso le decía que solo aquel que ha recibido el perdón de Dios puede beneficiarse de él y poner en práctica, en servicio a su prójimo y a la obra del Señor. Aquí él tenía esa opción, hermano. Pero no. A veces, hermano, hacemos mal uso de lo que Dios nos da. Y como cristianos muchas veces desobedecemos la palabra de Dios, que nos llama a que perdonemos las ofensas que nuestros hermanos nos han hecho. El Señor se lo acababa de decir a Pedro, que tenía que perdonar 70 veces 7 las ofensas de sus hermanos. Fíjese que Pedro le dice al Señor, como él el Señor venía explicando en este pasaje, en este capítulo, si usted lo puede leer, léalo.
Él le venía explicando a los discípulos cómo era el perdón que Dios otorga y cómo Él quiere que nosotros seamos también. Y cuando ya Pedro queda más claro, donde él le dice que nosotros pues, tenemos esa bendición de perdonar a las personas, ¿verdad? Que nos ofenden. Y no importa, hermano. Si aquella persona, aunque hay un punto, que si aquella persona usted se acerca a él, porque aquí dice su palabra que si alguien ha ofendido o ha pecado, esta persona, un hermano dice, con todo su corazón, con todo su amor, tiene que irlo y reconvenirlo, tiene que exhortarlo. Pero si este no te escucha, le decía el Señor, entonces ve y consíguete otro más o dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda la palabra que aquel iba a decir. Porque así no podía decir alguien, no, yo no dije eso. No, porque para eso llevaba 2 testigos. Y a la vez siempre llevar y hablarle al hermano que ha fallado, al que ha hecho algo, hermano. Que a veces nosotros en nuestra gran santidad, ¿verdad? En nuestro gran concepto que tenemos a veces, que lo tenemos bien elevado, que creemos que no podemos, ¿verdad? Entre comillas, porque a veces así somos, hermano. Nos creemos tan santos que no queremos ni juntarnos con alguien que ha pecado o que alguien que ha caído en pecado. Y esa es una ofensa ante Dios y ante los hermanos, ante la iglesia, porque la iglesia sufre, hermano. Cuando un hermano peca, la iglesia le pasa factura todo eso. Porque así como dice su palabra que todo este cuerpo, mire, tiene varios miembros. Todos tenemos miembros, tenemos manos, dedos, orejas, ojos y todo funciona. Pero si yo me golpeo un dedo, hermano, todo el cuerpo se duele. O sea, ningún miembro de mi cuerpo es indispensable. Entonces aquí lo dice el Señor también, que cuando tú vayas y hagas esto con este hombre y que alguien ha hecho eso, la iglesia se duele. Entonces Dios lo que nos pide es que vayamos y tratemos de restaurar a ese hermano. Tratemos de levantarlo para que este hermano continúe adelante en confianza. Y Dios lo que hace es certificar todo lo que nosotros hacemos delante de su presencia. Cuando Él dice que tenemos poder para atar y para desatar, lo que nos está diciendo es que Dios allá en los cielos, Él está haciendo como certificando todo aquello que nosotros estamos haciendo como Él nos pide en su palabra. Usted ha ido, viene y habla con esta persona. Si lo ha ofendido, usted le va a decir lo que le ha dicho, pero que usted lo va a perdonar. Pero si dice el Señor, no te recibe el consejo, entonces díselo a la iglesia. Y si la iglesia no, él tampoco le obedece a la iglesia, dice, entonces dice el Señor, tenlo como publicano, ¿verdad? Como gentil o publicano. Eran las dos cosas que en aquel tiempo se les hacía ver que eran pecadores. Sin embargo, mire Jesús, Él comía con los publicanos, ¿verdad? Y hablaba bien de los gentiles, porque los gentiles eran los que más buscaban en ese tiempo escuchar la palabra del Señor. Por eso Él comenzó su ministerio allá en Galilea de los gentiles. Pero fíjese que aquí dice algo diferente. Si no te escucha, si no ve aquel que usted no es publicano y por pecador. Por eso digo que hay personas que también no le van a escuchar, pero usted no por eso las vaya a ver de menos. Pero aquí siguiendo el relato en que estábamos, hermanos, aquí este hombre encuentra la oportunidad de agradecer, que él ya recibía el perdón de Dios, ya había recibido el perdón, ya él se hubiera sentido, hermano, poner a disposición lo que él, si él ya le habían perdonado, pues lo mismo tenía que haber hecho él allí. Él no tenía por qué haber llegado con esa violencia, ¿verdad? Tomar al hombre del cuello y decirle, págame. Mira, aquel consiervo, mire, imagínense, ahí preocupado, afligido, él se le postra a ese hombre y le dice, no, oye, ten misericordia, yo te voy a pagar. Pero dice que este hombre que acaba de ser perdonado, no lo quiso escuchar. Y lo que hizo fue lo tomó, dice, y lo metió a la cárcel, para que allí le pagara todo lo que le debía, que eran 100 denarios. Eso era poco y era ahí, era muy efímero eso. Pero a veces nosotros somos así, que no obedecemos, no agradecemos, lo que el Señor nos ha dado. Y nosotros debemos de tener un espíritu, hermano, de perdón, de amor y de misericordia para aquellos que nos han ofendido. A veces la gente, hermano, en las iglesias se ve mucha indiferencia hacia eso. Hoy en día nosotros podemos observar, desde que aparecieron las iglesias estas inmensas, las grandes, las megas iglesias, hermano, oye usted, mire, si quiere llega, o sea, si usted no llega a la iglesia nadie se da cuenta. O sea, no están con el cuidado de las ovejas, pues.
O sea que usted puede faltar, puede morirse y los hermanos ni cuenta. El pastor mucho menos. Pero Dios, mire, no pide, Dios no quiere eso. Dios quiere que el pastor o los miembros de esa iglesia estén pendientes de las ovejas, porque esas son almas del Señor. Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo es una alma, es una oveja que se había perdido, que estaba extraviada, pero que ahora ha venido a los pies del Señor. Y por lo tanto, como iglesia y como pastores, tenemos la obligación de buscarles y de decirles que Dios siempre los ama, que el Señor los ama, para que ellos cobren fuerza de nuevo. Pero si al ver esa acción nosotros vamos a esas iglesias grandes y mire, usted no va, usted se enfría, usted puede hasta pecar y ahí ni cuenta se dan. Eso no está correcto, que lo hagan, porque Dios nos llama a que tengamos el cuidado de nuestros consiervos. Aquí este hombre no lo tuvo. Este actuó como muchos creyentes, que teniendo el perdón de Dios no les interesa si un hermano está pasando hambre, si un hermano está en necesidad, o si les debe y están queriéndole decir, no, págame todo de una vez. A veces ellos le pueden decir a uno, mire, puedo hacerlo de esta manera, pues allí tiene que entrar la misericordia, hermano, la misericordia de Dios, porque de esa manera vamos a dar testimonio de la verdad del Señor en nuestros corazones. Dice que es la manera en que vamos a reflejar que en verdad tenemos un corazón regenerado, un nuevo corazón. Eso es maravilloso, porque si no, hermano, nosotros, Dios nos va a pasar la cuenta. Y dice que viendo los consiervos, todos los demás se fijaban en que él estaba haciendo eso, le fueron a decir al Señor, al rey, le fueron a dar la queja. Le dijeron, mira, allí el que acabas de perdonar, halló a uno que le debía 100 denarios y ahí lo está ahorcando. Y hasta lo llevó a la cárcel. Entonces viene el rey y dice, ok, ahora vayan a traerme ese. Vayan a traerme a este siervo malvado. Y se lo llevaron. Y le dice el Señor estas palabras. Le dice, mas él dice, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel el hombre malo. Viendo sus consiervos, fue lo que le fueron al Señor. Entonces en el verso 32 dice, entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué no? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermano, ¿verdad que eso tenía que haber hecho? ¿Sí o no, hermano? Él tenía que haber sido misericordioso. Porque al Dios que le hemos ofendido es un Dios santo. Es un Dios tan maravilloso, tan amoroso, tan compasivo, que su amor, hermano, mire, en el Salmo 103 expresa el salmista unas palabras donde dice, vamos a leerlo ahí en el Salmo 103, verso 4, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Fíjense, cuando uno recibe el perdón, esto es lo que siente. Que tu alma esté agradecida con Dios. Bendice, dice alma mía. ¿Y este siervo qué estaba haciendo? No estaba siendo agradecido. Su alma estaba corrompida, hermano. A veces hay cristianos que a pesar de que han recibido el perdón de Dios, siguen con su mente corrompida. Siguen pensando mal de su prójimo. Siguen haciendo cosas que no tenemos que hacer, hermano, y que tarde o temprano a nosotros también Dios nos va a cobrar. Nos va a pasar factura. Así como a este, mire, lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, porque es maldad, hermano, hacer algo así. Que usted, sabiendo que ha sido perdonado por el Señor, usted se fije en cualquier ofensa pequeña. A veces hay hermanos que por solo que no los vieron, ya se ofendieron. O si no les han hecho algo y dicen, ya va la primera. De ahí le hacen otra, ya va la segunda, dicen. A la tercera me la va a pagar. Y Dios no nos pide que seamos vengativos. Su palabra dice, deja a mí la venganza, yo pagaré. Él es el que paga. Usted mire, callado. Usted solo, Señor, orar. Eso es lo que el Señor nos pide. Si este hombre, mire, hubiera hecho eso, olvídese. Pero no, hizo todo lo contrario. Él viene, le dice, y cuando el Señor lo llama y le dice, ¿por qué no tuviste misericordia como yo tuve misericordia de ti? Entonces
Su señor, dice, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fíjese, eso es lo que le acabo de decir. Si nosotros actuamos de una manera prepotente, ¿verdad? De una manera malvada, como lo dice aquí la Escritura, hermano, tarde o temprano, Dios nos va a pasar factura de todo eso. Y nos va a hacer pagar más todavía. Porque dice que al que mucho tiene, mucho se le va a demandar. ¿Sí? Entonces, si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, si usted ha venido al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, lo menos que usted tiene que hacer es aprender a tener misericordia. Porque allá en Malaquías lo dice, perdón, en Miqueas nos dice que Él nos pide dos cosas. Dice que nos pide hacer justicia y amar la misericordia. Eso es todo lo que Dios pide. Que tengamos el amor, la misericordia y que hagamos justicia, seamos justos. Si usted tiene una compañía o algo que vende, mire, pesas cabales. Si usted está en un trabajo, mire, y no ande poniéndose tiempo extra. O sea, no ande tomando tiempo, aunque no lo estén viendo. Usted tiene que ser lo más honesto que pueda. Porque de esa manera usted está honrando al Rey, usted está honrando al Señor, usted está siendo agradecido a Dios. Porque de eso se trata aquí el Evangelio, hermano. Este reino no es cualquier reino, no como el reino de la tierra, que aquí hay mucha avaricia, mucha envidia, mucho odio, mucha maldad. Pero el reino del Señor, hermano, ahí solo van a entrar los justos, los que tengan un limpio corazón, los que sean hombres definidos y que han rendido sus vidas y han muerto a todas las cosas que el mundo les ofrece. Ese es el hombre que Dios y la mujer que Dios anda buscando. Aquí no va a ver usted, cuando el Señor venga a reinar, hermano, ningún orgulloso, ningún altivo, nada de eso, hermano, ningún mal hablado, ninguna persona que hace maldad va a vivir en el reino del Señor cuando Él reine con nosotros los 1000 años que Él va a venir aquí a reinar a esta tierra. Por eso es necesario, hermano, y por eso es importante que nosotros, ahorita que tenemos tiempo, tengamos que tener actitudes diferentes. Cambiar la mentalidad. Por eso Pablo les decía, ¿verdad? El apóstol Pablo, que nos renováramos nuestras mentes. Ya no pensemos como antes. Si éramos egoístas, ya no más. Si éramos ávaros, ya no más. Si éramos malvados, ya no más. Si éramos pendencieros, odiosos, ya no más. O sea, cada día irnos limpiando y limpiando. Porque dice que solo los limpios de corazón son los únicos que van a ver a Dios. Esas palabras, hermanos, las tenemos que tomar y tener bien en cuenta. Porque esas son las que lo van a usted llevar a la mismísima presencia del Señor. ¿Cuántos no quieren eso? Creo que todos, ¿verdad? Todos. Todos deseamos estar ese día con el Señor y que Él nos diga, ven, siéntate en mi trono. Porque eso es lo que nos va a decir, ¿ves? Que nos sentemos en su trono. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué precioso saber que un día vamos a estar en ese lugar. Pero ¿qué debemos de hacer? Cambiar nuestras actitudes. Perdonar al que nos ofende, darle perdón y liberarlo, porque cuando usted otorga perdón, libera a la persona. Aquella persona ya no se siente cohibida, ya no se siente aquello que yo lo ofendí, yo le hice mal. No, hermano, y más cuando es una persona que ha sido alta, grande, pues así como en este caso, era un rey, el que le estaba otorgando el perdón. Usted tiene mayor para que usted pueda ser mejor pues delante de esta persona, ¿verdad? Sentirse humilde, porque un grande lo está perdonando. Así usted cuando vaya a un lugar no sentirse arrogante, no sentirse grande, no sentirse el más humilde, para que aquel hermano que esté caído, aquella persona que se ha alejado de los caminos del Señor, por cualquier razón, hermano, busquemos esas almas y traigámoslas de nuevo al redil del Señor. Porque esa es la labor que el Señor vino a hacer. Él dice que vino a buscar lo que se había perdido. Pero con estas actitudes que a veces la iglesia tiene, lo que hacemos es que la gente se aleje. Y después estamos preguntando, ¿y por qué no vienen los hermanos a la iglesia? Porque hemos sido unos grandes despreocupados. Nunca nos hemos fijado en que si aquel hermano no vino, aquella hermana no vino. Nunca mandamos una comisión de hermanos a decirles, vayan hermanos, vayan a buscar a esa hermana o a ese hermano, ¿por qué razón no viene? No tienen ese amor de Dios, porque el buen pastor eso tiene que tener. Nuestro Señor es el buen pastor y dice que Él da su vida por las ovejas.
Pero hoy no, hoy los pastores, bueno, no sé, la mayoría no, ¿verdad? Pero quizás algunos apagan sus celulares. ¿Sí? Así que no me molesten en la noche, dice. No todos, yo sé que hay muchos siervos que no lo hacen, pero hay muchos que lo hacen. Y dígame, un hermano quiere hablar con él, no puede. O si no, piden audiencia. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Aleluya, fíjese si el Señor hubiera sido así. El Señor le seguía multitudes de personas, pero Él siempre estaba allí atento a su oído. Él siempre estaba dispuesto a escuchar, como lo está siempre. Dios nunca cree usted que está ocupado allá, que tiene tantos problemas y no me va a ir mi oración. Dios siempre escucha la oración de todos. Y aquí, este hombre no le supo agradecer el perdón que Él le había otorgado. Fíjese, 10,000 talentos. Y él 100 le debía el otro. Pero él no quiso perdonar. Quiera Dios, hermano, que nosotros no hayamos tenido un corazón así. Porque mira al final lo que el Señor le dice. Así también mi Padre Celestial, dice, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Porque el que le deban dinero a uno es una ofensa, hermano, y no le quieran pagar, ¿verdad? Es una ofensa que le están haciendo a uno. Pero uno tiene que aprender a perdonarlos y a esperar con paciencia. Así como aquí decía, tenme paciencia. Si alguien a usted le debe dinero y le pide que lo espere y que tenga paciencia, espérelo. Espérelo. No lo sofoque. Porque si usted lo hace, entonces usted cae en la categoría de un malvado. Y ya usted, mire, lo va a venir el Señor, lo va a agarrar y lo va a echar a los verdugos. Y de allí, mire, le va a caer todo para que usted aprenda a que cuando se le perdona, como Dios nos ha perdonado nuestra deuda de pecados, que no podíamos pagar con nada, nosotros también podamos ahora hacer lo mismo. Aprender a perdonar al que nos ofende. Quiera Dios, hermano, que esta enseñanza, que ha sido breve, más que todo para hermanos, ¿verdad?, nos ayude a que podamos tener ese corazón, esa disposición de ser servidores, de tener amor para nuestro prójimo. Ya quites eso de andar hablando de la gente. Ya no ande criticando, ya no ande juzgando, porque de esa manera, hermano, deshonramos al Señor, lo deshonramos, quedamos mal vistos delante de los incrédulos, porque ellos dicen, no, para ser como miren, no, ¿para qué? Mejor nada, ni a palos, como dice un hermano por ahí, ni a palos va a querer ser cristiano, porque va a ver que usted está igual que ellos. No, hermano, seamos luz en medio, dice del Señor de las tinieblas. Quiera Dios, hermano, que lo podamos hacer, y usted, mi amigo, lo invitamos también para que venga y conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores y le otorgue el perdón de la deuda de pecados que usted, tanto como yo tuve en un tiempo, el Señor se las pueda perdonar, ¿verdad? Se me fue la palabra, pero Dios le puede quitar esa deuda de pecados que por más sacrificios, por más cosas buenas que usted quiera hacer, no puede pagárselas. Al Señor no le puede pagar con nada, solamente a través de la sangre del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Recibiendo el perdón de Él, acercándose a Él en humillación y sirviéndole, usted puede ser participante de este perdón que le otorgó aquí a este hombre, pero sea usted agradecido. Y eso es lo que a Dios le agrada, que seamos agradecidos y que hagamos del reino de Él algo maravilloso en esta tierra y podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado y podamos ser libres de toda condenación, de toda obra del enemigo, para poderle servir de una manera especial a nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amados, estas palabras el Señor las ha puesto en mi corazón y este era el consejo de la palabra que tenía para hoy, en este día. Tomamos en cuenta esto y acordémonos que solamente el perdón de Dios nos puede quitar la carga de pecado. Y usted, mi hermano, a perdonar y a olvidar. No que perdonar y voy a recordarme, no. Perdone y olvide. Así como así dice el Señor. Él perdona y dice, los echa a lo profundo de la mar. Y no se acuerda más de ellos, los olvida. Así hace el Señor. Borrón y cuenta nueva. Eso le espera a usted también, amigo. Borrón y cuenta nueva. Nueva criatura es, dice su palabra. Cuando venga a los pies del Señor, las cosas viejas pasan y todas serán nuevas. Que el Señor me los bendiga. Y deseo para ustedes una bendecida semana. Y también decirles que estamos saliendo en YouTube. Ahí tenemos también un canal donde estamos subiendo las predicaciones. Y en Facebook también lo hacemos. Las estamos subiendo también ahí los videos. Y esperamos en el Señor que sean de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Y los espero hasta la próxima semana si el Señor no ha venido.
Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima.